Ok, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, en nuestra gustada sección Hasta Donde Yo Sé. Porque a partir de ahorita voy a aclarar, aquí no habemos expertos, no hay risas grabadas, no hay chuletas, no hay apuntes, es hasta donde sabemos. Si alguien quiere nutrirnos más a través de las redes, estamos a sus órdenes, somos los Niños X. Y el día de hoy, recordando un poquito al coach Tom Landry de los Vaqueros de Dallas en los 70s, dijo que el fútbol para Texas es lo que la religión para los sacerdotes. Muchos dicen que la NFL le robó el domingo a la iglesia incluso. O sea, tanto así ha sido el fervor, y obviamente ha habido cientos de historias inspiradoras, pero en los Niños X no somos ESPN, no somos Fox Sports, no somos los hijos de Faitelson, ni mucho menos, y nos vamos a ir por otro Laredo de Texas. El día de hoy, las cosas que han puesto sobre el escritorio a la NFL, de manera negativa o de manera circunstancial, rara o como le quieran llamar. Mis invitados de hoy, siempre quise decir eso, mis invitados de hoy. Marcela Gutiérrez. Pues se va a poner bueno, estamos en plena temporada de fútbol americano, aclarando, como tú aclaraste al principio, que a mí no solamente no me gusta el fútbol, me choca, pero ha dado muy buenas historias, como las que vamos a platicar el día de hoy, gracias. Sí, pero sabemos tu parte extrema. O sea, Guti, por ejemplo, es tan 4T que si le cae mal la comida, le echa la culpa a los conservadores. En serio, o sea, de ese tamaño es fan, pero bueno. Dios mío, no se lo tomen literal, por favor. Ok, pero bueno. Y también bienvenida a Harry, que nos acompaña como siempre. ¿Qué tal, mi Harry? Mis hermanos, mis hermanas, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Los Niños X. Y pues sí, yo sí soy fan de los 49ers, o sea que no me ha ido muy bien estos últimos años. Históricamente, digo. Pero bueno, pues por la edad, y los que nos escuchan lo entenderán, Joe Montana fue el que me introdujo en este mundo de la NFL. Y efectivamente no somos ni mucho menos conocedores de esto, pero también aceptamos patrocinios, lo que ustedes quieran aquí aportar. Abiertos. Pues iniciamos, mi Pepe. Pues sí, creo que hay un inicio obligado en la NFL y obviamente es O.J. Simpson. Para muchos incluso el primer reality show, porque nunca se había visto desde la famosa persecución en esa la Bronco blanca, ¿no? Blanca, sí. Que incluso Ford agradece porque posteriormente a eso la venta fue impresionante de la camioneta, hasta todo el seguimiento vía televisión del juicio. Entonces tal vez... ¿Cuándo sería, Guti? Fue a principios de los 90, ¿no? Oye, Simpson, esto, fíjense, ¿no? Que circunstancialmente de ese caso sí sé, porque yo vivía en Estados Unidos, específicamente en California. Y pues la gente normal, la gente de a pie, como se dice, veíamos pues, la televisión. En aquel entonces todavía éramos consumidores de televisión. Chequen el escenario. No celulares, no computadoras, sí, en los trabajos, pero realmente en las casas no eran comunes. Pero la televisión... canal que le cambiabas y canal que todos estaban en la persecución vía, ni siquiera era un dron, obvio. No. El helicóptero de noticias, ¿no? Exacto, sí. Persiguiendo una Bronco, entonces era obligado a quedarte a decir, ¿qué está pasando, no? Y bueno, pues lo demás tú lo conoces, ustedes lo conocen de sobremanera, pero efectivamente fue una tarde donde tú cambiabas de canal. Y todos los canales, a lo mejor Univisión, Telemundo, los canales latinos no lo estaban reproduciendo, pero técnicamente todos los canales seguían una camioneta en pleno freeway y tú apenas te estabas enterando. Exacto, en un año donde O.J. Simpson ya se había retirado de jugar de los Bills de Buffalo, que era un jugador ya de Salón de la Fama, que también le iba que ya hacía películas, ¿no? Hacía películas, efectivamente. Hacía películas. Es que además la persecución fue peliculesca, exacto, o sea, era de veras de Hollywood. Y primero pues era una Ford Bronco blanca y enterarte que era O.J. Simpson. Exacto, fue espectacular. Exactamente, ¿no? Fue un 17 de junio, yo me acordaba que fue en el verano, y sí, tenía un poco de miedo equivocarme si era 94 o 95, pero sí, un 17 de junio de 1994. Y empieza todo un drama de que creo que él va adentro y trae un arma y me voy a matar o te voy a matar, y llega a su casa. ¿Con quién iba? ¿Iba con alguien? Con su cuñado, o con su hermano, va con una persona. ¿No iba con el Kardashian todavía? No,
Yo tengo entendido que el Kardashian luego se vuelve su abogado acá. El Kardashian ya era amigo, y estamos hablando del papá de las Kardashians, era tan amigo que era padrino, creo que de bautismo o algo así, o al revés. Fue mi de las suegro un hijas. tiempo, el señor Sí, Kardashian. me imagino. Tuvo el gusto de ser mi suéter. Oye, pero el O.J. Simpson era un galán, ¿no? Estamos hablando de que era un galanazo en aquel entonces. ¿Cuántos años tendría cuando sucedió eso? Pues se acaba de retirar, yo creo que no llegaba a 40, por ahí, Exactamente, 39 ¿no? años, 40. Ya era candidato a Salón de la Fama, había roto el récord de más yardas en una temporada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué era? Y Era un como gran el Tom... corredor, ¿no? Corredor. ¿Era como el Tom Brady de ahora? ¿O no tanto? Era otra posición. Pero en reflectores, Sí. yo creo Sí, que ¿no? sí. O sea, era una época donde la liga jugaba otro tipo de ofensivas y el corredor tenía más. Como Peyton, Sanders. Exacto, Earl Campbell, todo eso, etcétera, ajá. ¿no? Donde los corredores gravitaban más que ahorita. Pero empieza el juicio y empieza una locura mediática que creo no la volvimos a ver hasta Johnny Depp, ¿no? Quizá O en el Inter, no sé si habrá pasado algo. en el Inter sí, nada más que se me fue el nombre del comediante de este. Bill Cosby. Cosby. Creo que hasta entonces fue cuando hubo 3, pero yo creo que fue el primero de los juicios mediáticos contra estrellas que hubo, que captó la atención de todos. Si bien es cierto, no había tanta tecnología, efectivamente no era Es que imagínense que hubiera pasado hoy. hoy. Sí. Pues el antecedente eran unos años 90 que Los Ángeles no sé si estaba por arder o había ardido recientemente. Había pasado 90, 91 Exacto. con todos los casos tan conocidos. Entonces había una rispidez ya entre la comunidad afrodescendiente y la policía, que creo que subsiste. Todavía hasta la fecha. Tristemente, 20 y tantos años después, 26, 27, no sé cuántos, subsiste. Se manejaron muchísimas versiones. Ya después, claro. Lo cierto es que a O.J. mucho de lo que lo salvó de ser escuchado, ser juzgado, un debido juicio y todo, fue su popularidad y su estatus de estrella. Yo creo que lo que dice Harry es totalmente cierto. Era una mega estrella en Estados Unidos. Venían de unas revueltas terribles. Sí, lo ¿Verdad? menos que quería hacer encender el fuego. Era Así es. lo más conveniente que podías hacer, exonerar a una estrella de fútbol que vino del barrio, que ganó, que fue trofeo Heisman, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue una salida, ¿sabes qué? exacto. Gracias. Fue una salida interesante porque no fue inocente. Más bien, no lo pudieron declarar culpable, Culpable. que son dos cosas bien Exacto. diferentes. A ver, tu visión como abogado. Es esa. Es decir, fue una salida totalmente diplomática, totalmente. Yo no estoy diciendo que no lo hiciste, pero no puedo comprobar que lo hiciste. Luego entonces no te puedo declarar culpable, que es la presunción de inocencia. Pero no se comprobó que no lo hizo, que es muy diferente. O sea, es completamente diferente decir, se comprobó que tú no lo hiciste, lo hizo fulano de tal o tú no pudiste haberlo hecho. No, jamás se pudo establecer eso. Entonces es bien interesante porque es la salida fácil también, ¿no? Bueno, ya no le buscamos más, eres una estrella, eres afrodescendiente, aquí la situación está a punto y créeme, Los Ángeles hasta la fecha, o sea, hasta la fecha es una tensión con la policía impresionante. Y O.J. Simpson sigue siendo una especie de broma, chiste. No, pues O.J. Simpson a la postre acabó en la cárcel. Esa ocasión que va a Las Vegas, que resulta que un coleccionista tiene su trofeo Heisman, sus jerseys, tal, que los había adquirido de manera legal. Y llega Simpson con 3 o 4 rufianes armados a quererse llevar todo, ¿no? Entonces, A golpearlo. sí, exacto. Entonces, Y el pues, otro sí. muy listo grabó todo. Claro, sí. Entonces, Ahí sí. de alguna forma se Fíjate que de confirma. alguna forma lo tenían preparado. Ahí sí le pusieron, siento yo, una trampa a O.J. Simpson, que sería 2008. Sabiendo más o menos. la explosividad de su carácter Claro. y inestabilidad y todo, sabían que tarde o temprano se iba a ir de boca otra vez, ¿no? Es que el tipo que lo graba, el tipo que va y le dice, ¿qué crees? ¿Tienen tus cosas? Iba preparado ya con grabador esto y el otro y vendió la historia. Era Sí, un escenario, exacto. claro. Entonces también un negociazo. Es que, pero hizo valer su inversión, o sea, la Claro. triplicó, yo creo lo que pagó por eso normalmente lo subió 3 o más De un veces. día para otro. Sí, Y no se pudo comprobar el hecho, no había delito por parte de los supuestos ladrones de sus trofeos, y sin embargo él sí cometió un delito. Exacto. La realidad es que, amén de haber sido exonerado en los 90, tal, la figura de O.J. Simpson está tristemente por los suelos, por 1000 razones. La opinión pública. Exacto. Y una extraordinaria carrera como deportista, pues se fue a la basura, ¿no? Digo, para concluir con O.J., Marce, ¿qué crees tú? ¿Inocente o culpable?
A mí me llamó mucho la atención este estudio o este análisis que presentaron un grupo de expertos. La conclusión era de que O.J. Simpson no lo hizo, fue su hijo mayor. Para no hacerlo muy largo. Si alguien quiere conocer más, investiguen en las redes sociales. Mira, esa teoría de la conspiración surgió recién. Una conspiración para tapar, y en el Inter el que salió lastimado fue O.J. Simpson, pero decían que realmente quien lo hizo es su hijo. Incluso hubo un juicio civil, creo. Su hijo, que no recuerdo su nombre. ¿Hijo de ambos? No. Hijo de un primer matrimonio, porque creo que tiene un niño y una niña, bueno, que ya deben de ser unos adultos de 30 años, los dos hijos que tuvieron Nicole y O.J., que creo que viven con O.J., o al final se fueron con él, bueno, ya ahorita deben ser independientes. No, tenía un hijo de un primer matrimonio. Dicen los que saben que realmente fue él, y bueno, necesitaremos un programa completo para aquí mostrar. Entonces, yo lo que pienso es que definitivamente es un tema donde hay mucho por descubrir y donde realmente fue toda una conspiración, y la verdad creo que no la sabemos, en mi punto de vista. Pues yo me remito a esa escena del guante que se me hace tan hilarante. O sea, de repente me vino a la mente como la señora que está en el probador y le dicen, ay, le voy a traer una 30, y la señora, ay, ¿cómo? Si yo soy 28, no, es 36. No se haga, pero en guante. Pero igualito el guante, ¿no? Se indigna, medio se lo pone y resulta que es la prueba aparentemente clave. A mí eso sí se me hizo... Con lo que dices, Marce, tal vez toma sentido que todo eso era para proteger a su hijo. Dicen, insisto, como tú dijiste. Tomaría sentido hasta donde yo sé, porque yo vi ese programa donde reprodujeron inclusive cuánto tiempo les tomaría. Recuerden que él venía del aeropuerto y tomó una limusina y hizo varios movimientos previos. Lo reproducen con un cronómetro. Decían cuánto tiempo le costó llegar de aquí a acá según testigos, bla, bla, bla. Entonces, la parte forense te daba la posibilidad de que no era él y había una justificación porque su hijo lo hizo. En este momento, la verdad, no lo recuerdo, pero insisto, nuestros radioescuchas Niños X, si quieren conocer más o tienen pistas, pues compártanoslas. O si tienen pisto también. Bueno, eso es lo que más te gustaría a ti, obvio. Yo la verdad considero que si no fue él, sí fue alguien del entorno, porque no fue un robo, no fue random. O sea, yo hasta ahorita que me hace mucho sentido lo del hijo, dije, ¿quién más tendría un motivo para hacerlo y que no haya salido a la luz? A mí se me hace difícil que no haya sido él por cómo se dan las circunstancias, porque en un delito así, cuando es algo que se notaba pasional, o sea, algo con un sentido de coraje, pero por alguna relación. Entonces, yo para mí siempre pensé que él podía haber estado, si no culpable, por lo menos sí inmiscuido. Es decir, a lo mejor no materialmente, pero por lo menos sí haberlo provocado o encargado. O haber pagado, o sea, ser el autor intelectual, ¿no? Y nunca se sabrá. Nunca lo sabremos. Lo que sí es que creo que libró la más difícil y él pensó que esa impunidad podría ser una tras otra, y se dieron cuenta que no. Lo pagó caro, porque al final del día sería inocente ante la ley, pero creo que ante los ojos de inclusive queda marcado. de su propia gente, creo que hoy día es como un chiste hablar para del la caso historia. De verdad, ya no hablas de yardas, ya no hablas de anillos, ya no hablas de trofeos. Hablas de la persecución, del homicidio, del juicio, de ese, así acabó su carrera. Exacto. Tristemente. Triste. Pero hay más casos, mi estimado Pepe. Sí, vamos uno que toma sentido todos los días por el debate de que es un deporte de contacto, de alto riesgo, etcétera. Es el tema de Aaron Hernández. Un súper atleta, ganador de Super Bowl con los Patriotas, con un sueldo millonario, porque a diferencia de Simpson, le toca ya esta última década donde los sueldos son exponencialmente mucho mayores a los que le pudieron haber tocado a O.J. Y lo mismo, o sea, se va todo por la borda, pero destapa un tema de salud mental, de contusiones, etcétera, que se liga más o menos a tiempos que sale la película de La Verdad Oculta de Will Smith, buenísima película, donde narran el desafortunadísimo
y tristísimo caso de Mike Webster, que fue el centro del equipo de Pittsburgh de los 70, ganador de 4 anillos de Super Bowl, y que acaba en una demencia, homeless. Incluso dicen que él se entretenía en su locura arrancándose los dientes y pegándoselos con Crazy Cola Loca. Ese nivel de locura, obviamente ya en una situación de homeless se fue deshaciendo de sus anillos, tal, o sea, y se basa en ese caso, ¿no? A la postre salieron casos como el de John Arceyau de San Diego, que también se suicida y en la autopsia salen estos daños, y el caso de Aaron Hernández se vuelve en un tragedión. Es que sí es un súper problema. Chris Benoit no jugaba fútbol americano, pero era un luchador que mató a toda su familia y se suicidó. Y en los estudios, en la película precisamente, sale como está un cerebro de un atleta golpeado. Es impresionante cómo se ve, no sé si lo han visto, el daño. Bueno, un cerebro normal. Ahora me entienden por qué no me gusta. A mí me llamó mucho la atención, en su momento le preguntaron al presidente Obama acerca de que si él tuviera, porque tiene 2 hijas, y le preguntaban si él hubiera permitido que sus hijos jugaran fútbol, y él dijo, de ninguna manera. Lo comentó y llamó mucho la atención. Obvio que a nadie, el presidente de Estados Unidos, hablando del deporte nacional, bueno, junto con el béisbol, creo, sí, decir yo jamás lo hubiera permitido. Yo apoyo la moción. Y otra cosa que me llama la atención, este problema de Aaron Hernández empieza otra vez, al igual que Simpson, en lío de faldas. Lío de faldas en este caso mata aparentemente un par de personas, entra, sale a la cárcel y cuando parece que la cosa puede arreglarse, se suicida en su Pero ¿soy yo o celda? Primero empieza con el tema de una mujer a la que maltrata? Es que hay 2 casos en paralelo. Exacto. Y luego resulta que como que de uno la libra y de otro ya no, que es cuando aparentemente mata a su cuñado a su amigo. O un amigo. Saliendo de Pero un bar. Pero si había una mujer al principio. Mira, no. Yo lo que le veo diferente a este caso, Aaron Hernández era un súper receptor, ¿te acuerdas el bailecito que hacía cuando metía sí. ¿Cuántos años llevaba ya de carrera? Si no me equivoco. Pues llevaría ya jugando con los Patriotas 6, 7 años. No tenía evidentemente la fama que tenía OJ. Pues no tanto, pero estaba en ciernes. Exacto, estaba bajo los reflectores porque era el equipo de la década. Era el receptor de Brady, que comentaste. O sea, era un equipazo. Era un equipazo y en particular. Ya después, cuando ya vimos la serie, que por cierto está en Netflix, toda su historia. Impresionante. Pues él es puertorriqueño, ¿no? Yo pensé toda la vida que era mexicano, no sé por qué. No, en este caso no tenemos ese honor de tener al asesino, pero mejor. Tenemos de otros. Pero me da la impresión. El fútbol americano hace un poco lo que el boxeo hace en México. O sea, es una forma de salir de tu realidad. Que a mí me gusta mucho el sistema de Estados Unidos porque por lo menos los obliga a estudiar, ¿no? Pero muchos tratan de hacerlo y a mí se me hace más un caso como de gángster, ¿no? Como que le gustaba la vida de gángster. O sea, ya era un atleta, ya era famoso, pero a él le gustaba meterse en problemas. Es cierto. A través de toda su carrera. Sí, como fue colegial, iba y se metía en problemas. A él le gustaban los problemas. Sin necesidad. Y que en la serie lo quieren vincular como a sus preferencias sexuales para ver que había un detrás que era detonador tal vez de ese... Que era una parafernalia, como que era un biombo. Exactamente. O sea, sí, porque te dan a entender que aparentemente mata a su amigo porque él iba a develar confesar, que a Aaron Hernández le gustaban los hombres. Fíjate nada más que, ¿hace cuánto pasó? ¿7, 8 años? Sí, exacto. Ahorita sería realmente intrascendente. ¿Cómo ha evolucionado los medios de comunicación y cómo ha evolucionado el colectivo, que ahorita nadie va a matar a alguien porque dicen que tiene preferencias sexuales diferentes? Es decir, cómo los prejuicios también han cambiado en cuestión de años. Pero yo no sé, fíjate, acá la cuestión es que yo no sé si efectivamente nada más era por eso o porque él tenía una doble vida, pues porque era casado, tenía su hija. Sí, había una fachada aparentemente. Quizá no era tanto por la opinión pública, quizá era más por su imagen y o sea, él era el que no se aceptaba, era la teoría que nos da este documental, y ¿no? Aparentemente alguien podría destapar eso
que a él no le apetecía. Era muy extraño su comportamiento, según también el documental que vi. No vi uno, vi varios, porque luego hicieron unos largos, unos cortitos. Inclusive hay algunos documentales donde consiguieron los videos de la casa. Cuando él entra, se sienta, como su casa estaba también diseñada, no como un hombre casado, ¿no? No, con su mesa de billar. Con su mesa de billar. Totalmente de depa como de solteros. Sí. Como de macho. Pero que llamaba la atención que era una persona famosa, con dinero, pero metido en negocios turbios En sin el bajo necesidad. mundo, sí. Sin ninguna necesidad. Entonces, y ¿sabes qué es lo más curioso? Que no lo podían vincular a él con el homicidio. Exacto. En una revisión que hicieron ahí en casa de la mamá fue la que dijo que una camioneta que está aquí guardada desde no sé cuánto, y por la camioneta lo vincularon con todo eso. Y en la parte jurídica hay una parte bien interesante, porque están las llamadas de él hacia, siempre se despedía de la hija y de la esposa y que te quiero mucho y que no sé qué. Él se suicida en la cárcel, pero se suicida apelando a una ley que si te suicidas ahí, no te declaran culpable y puedes conservar los bienes. Exacto. Sí, eso también llamó mucho la atención. Bueno, aparte... Que fue un sacrificio por la familia. Que al final no le sirvió. Sí, que al final... O sea, porque lo declararon inocente, ¿no? No, Aparte, había ¿cómo esa fue ley. ese asunto? Ahí sería objeto de Fueron estudio. dos, porque en México no puedes aplicarlas Pero retroactivamente. sí fueron 2 juicios, ¿no? Fueron 2 juicios, sí. Sí. Pero ese era el más importante y el otro el de compensación. Entonces se iba a quedar sin bienes. Entonces él se suicida pensando que se va a aplicar esa ley, pero los familiares la recurren y total que no se va a aplicar esa ley y el dinero se les va a ir a ellos. Entonces se queda el muerto, la familia sin un peso, sin $1 en este caso. Yo nunca imaginé que el suicidio había sido a causa de una conveniencia. De una conveniencia legal. Yo toda la vida creí que tenía que ver relación con lo que platicamos al inicio, con algún tipo de daño, una psicopatía, algo así. Eso es independiente, ¿eh? O sea, eso, su comportamiento errático, eso sí tiene mucho que ver con esos. Con eso. A ver, esa José, condición. ¿qué se sabe con respecto a Que sí había una estaba condición, dañadón? pero también dicen que podría haber tenido una predisposición a... En el deporte pasa eso. Hay jugadores que no saben que tienen una condición, un volumen en el cerebro, su corteza tal, que te pone mucho más cerca de un daño que a los demás. Eso es un volado tristemente que existe, porque si nos vamos por estadísticas, si bien ha habido 5, 10, 15 casos comprobados de este daño, pues por cada uno hay 20,000 jugadores que han salido y viven sus vidas perfectamente normal. Bueno, no sabemos, a lo mejor son unos agresivos pasivos con la esposa. Habría que verlo, ¿no? Pero en su funcionamiento, muchos son comentaristas, muchos son, o sea, digo... Sí, no se ve que todos los jugadores de fútbol americano terminaron en el manicomio, ¿no? Exacto, tú ves generaciones de equipos de los 60, 70 que en los Super Bowls van ya con sus 75, 80 años a echar el bola y equipos completos. Entonces creo que es un tema de estadística y podría haber una lamentable predisposición a un daño, ¿no? Y a raíz del doctor, no de la película, pero del doctor que recrea la película de Will Smith, también antes se podía chocar casco contra casco, exacto, ¿te acuerdas? Eran unos golpes brutales. Ya las reglas cambiaron y ya se cuida un poco más la integridad física de los jugadores. Sí, hubo algunas las recomendaciones muchas reglas, la evolución en los cascos, con los cascos que jugamos nosotros, a los de ahorita de cuenta que absolutamente nada que ver, pero a final de cuentas sigue pasando, ¿no? Tenían una espuma, ¿te acuerdas que era? No. O sea que no servían de nada. Estamos hablando 3 palabras ligadas porque Dios es grande. Bueno, hay que entender que en el caso de un accidente, si llegas a tener una sacudida muy grande en tu cabeza, ya no sea golpe, puedes tener un daño axonal difuso. Imagínate 2 animalitos de 120 kilos golpeándose. O sea, como borregos. Y como decía Harry hace rato, esa mezcla tal vez devastadora de un contacto físico que te genera merma, una tal vez necesidad de mostrarte acá super macho alfa porque soy jugador de la NFL, y con 25 años tener 15 millones disponibles para lo que quieras. Tal vez es una combinación. Pero ustedes que son fan explosiva del deporte, yo les voy a preguntar aquí, ¿por qué los jugadores de fútbol americano en Estados Unidos tienen esa actitud como de dioses, como el equivalente a los jugadores de fútbol, soccer,
en México y Latinoamérica. Eso de que les pagan muchísimo que para mí ni los vale, se sienten paridos por los dioses, tienen una actitud narcisista. ¿Por qué? Mira, en particular, mi observación y mi conjetura es, el fútbol americano, como te decía, tiene mucho que ver con una cuestión aspiracional, ¿no? Del gueto salen muchos jugadores, como aquí salen del barrio. Ojo, se están enfocando en los afrodescendientes. Ahí voy a eso. Pero el esquema total del fútbol americano es como un tablero de ajedrez. El mariscal de campo es cuidado, si te fijas, por muchos años, siempre era un güerito. Siempre. El mariscal de... Sí. Bueno, eso lo dice Kaepernick en algún momento. Sí, claro. Ajá, y ahorita vamos a hablar de Kaepernick. Pero era así como en la guerra, ¿no? Yo soy el general y ustedes son los peones y ustedes son los que se llevan los golpes y tú eres mi alfil. Eso es cierto. Era así, era una cuestión también muy sociológica. El fútbol americano ha ido cambiando y hay muchísimos mariscales afrodescendientes muy buenos y todo, pero era una cuestión hasta racial, ¿no? A Kaepernick, que es otro caso que ahorita veremos, me imagino, pero sí tiene mucho que ver con esa situación. Entonces llegan, y es lo que dice, vienes del barrio, eres muy joven, tienes esa cantidad de dinero, esa cantidad de reflectores, puedes perder el piso muy fácilmente. Y creo yo que no pasa más por el sistema universitario. O sea, de alguna forma traen una formación. Pero pasa en el básquetbol y pasa en el béisbol menos, pero sí, el béisbol no son tan escandalosos, ¿o sí? Pues hay de todo, ¿no? Pero sí, como dice, el tema de la NCAA que regula el deporte amateur universitario ha logrado hasta cierto punto, porque también la NCAA ha destapado corruptelas donde chavos que desde el primer cuatrimestre de universidad ya reciben dinero, ya reciben coches, ya reciben casas. O sea, claro, a final de cuentas es un negocio. Es increíble pensar que la NFL es la liga más poderosa del mundo por encima del fútbol español. ¿Por encima de FIFA? Es que FIFA es del total. Pero como liga tal, a la más poderosa. Es la más poderosa, por encima de ligas alemanas, españolas, que son Bueno, aparte el fútbol americano, ¿no? Yo creo que donde tiene sus mayores seguidores definitivamente es Estados Unidos. No es como otros deportes. Es que es mundial. Pero es mundial. Ha crecido muchísimo, o sea, te sorprendería. ¿Tú crees que una persona ahora que te vas de vacaciones a Dubái, se emocionará con el Super Bowl? Les prometo que voy a investigar eso, pero hacen juegos en diferentes lugares del mundo, en Europa, Sudamérica, en México van a venir los 49ers precisamente. Ay, mira. No voy a ir. Sale más caro al del Azteca que irte a ver un partido de Estados Unidos. ¿De verdad? Sí, del costo de los boletos, sí. ¿Por qué? Pues no sé, se encareció. Es que si tú vas, por ejemplo, a Phoenix, puedes encontrar un boleto cuando jueguen contra San Francisco, en mi caso. Por ejemplo, Entonces me sale más barato irme a Nogales y luego ya ahí con todo y vuelo te sale todavía más barato allá que aquí. Es que estás hablando aquí de 7,000 pesos en México. Un boleto para ir a ver un partido de un montón de hombres en mallas golpeándose, no puede ser. Bueno, reducido así. Sí, no viéndolo así, digo. Pues sí, no puede ser. No. Pero bueno, si el caso de Aaron Hernández ventila muchas cosas, pero a final de cuentas ¿cuál fue la conclusión con respecto a eso? Sí, la conclusión fue eso, o sea, todo se achaca más que nada a la presunción de cuestiones emocionales o X que le querían cubrir, que pues sí había un trastorno ocasionado por golpeo, porque recordemos que si en la NFL llevaban 7 años jugando, más 4 años de universidad, más 3 o sea, le sumas y tal vez son 20 años de un deporte de contacto, ¿no? Y que en ciertos casos ocasionan. Fue un caso muy raro ese. Exacto, no digo. Pero y luego podemos hablar de cosas bonitas para mí como Kaepernick, porque de lo único que puedo aplaudir del fútbol americano, no me maten los niños X, pero bueno, evidentemente estoy segura que yo y 20,000 mujeres más, las viudas del fútbol americano, ¿verdad? Estarán de acuerdo conmigo que bueno, pues no es muy agradable. Yo sé que hay mujeres que hasta se ponen un jersey, ¿no? Y cosas así, pero pues no sé, será una... Que se unen al enemigo. Pues sí, pero ¿cuántas? ¿Tú cuántas conoces que hagan eso? Pocas. ¿Verdad que sí? Sí, pero bueno, ya... Eso será mucho amor. Será un tema de... Oye, será tema de mucho amor. Porque, amor desmedido. Exactamente. Eso es amor desmedido. Porque, o de mucha inteligencia también, ¿no? Ajá, caray, a ver. O sea, ilústrame para empezarme a poner un jersey. Hay como un chiste, ¿no? Así de que, oye, voy a ir al bar. No, mira, aquí tengo cervecitas. No, pero los tarros, aquí están los tarros. Y, oye, pero allá dicen las groserías. En pocas palabras. Mira, hijo del maíz, te quedas aquí. En pocas palabras, la mujer que se pone el jersey no se ha dado cuenta que es la que salió ganando.
No, simplemente... No, más bien, el otro no se ha dado cuenta que salió ganando la mujer del Sí, jersey. claro. O sea, exactamente. Bueno, aquí te tengo, mira, me pongo Exacto, mi jersey. Sí, hasta bravo, te doy no sé por tu nada, lado. pero no me importa. Puede ser esa cuestión, ¿no? O ¿por qué no? Hay mujeres que genuinamente les puede gustar el fútbol americano. Bueno, pues a mí genuinamente me podría poner tal vez un jersey, pero sería el de Kaepernick. Y Kaepernick creo que entra dentro de los temas últimamente que políticamente correcto, ¿no? Digo, creo que ya porque nos quedan 10 minutos podemos hablar de Kaepernick junto con el tema de los Washington Redskins. Sí. Hace 4 o 5 años una congresista de Nuevo México, creo que el papá europeo y la mamá nativa americana empieza a alzar la voz contra el tema que parecía conveniente para su tema de congreso porque el equipo de Washington juega en la capital de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Y eran los Pieles Rojas. Y después de 87 años de un equipo clásico, etcétera, donde las etnias como tal nunca se habían manifestado en contra, se vuelve todo un clamor popular de políticamente correcto, tal, al punto de que Snyder y compañía y los dueños no pueden detener la avalancha. Y ahorita se llama nomás Washington, ¿no? Traen la... Jugaron el año pasado nada más como Washington y este año ya son los Commanders de Washington. Se fueron por uno así medio Army tal para decir, ok, somos Los Commanders. Somos y Commanders. durante años los Pieles Rojas. Los Pieles Rojas de Washington, ¿no? Pero te das cuenta, inclusive ser los Commanders también está afectando a la gente que es pacifista. A mí también no me pues, gusta. al final del día- Ahorita que dijiste Commanders, digo, ay, no, pues ni que fuera una película de Rambo o algo así, ¿no? Sí, se fueron por la parte así de que, ok, vamos, o sea, me imagino que como todos allá adoran a su ejército, etcétera, tal, pues dijeron, vámonos por la parte bélica, ¿no? Y los Pieles Rojas salen de la ecuación. Y salen de la ecuación con presiones, de repente el equipo dice, no, claro que no, llevamos tantos años, y de repente Federal Express, que es su patrocinador número 1, que de hecho el estadio en Washington es el estadio FedEx, le dice, retira el les patrocinio. dice así de sencillo, o le quitas Redskins o nos vamos. Y hablabas de una inversión a No, 30, bueno. o sea, de locura. Entonces empieza la presión no solo social, sino la presión también de patrocinadores, y dicen, pues vamos a... Que es la que en realidad fue determinante. Claro, O sea, porque la al principio principio no Claro, importa al tanto. NFL lo único que los mueve es el dinero. Es el Y dinero. lo dijo Kaepernick y abiertamente en su documental. Buenísimo. Buenísimo. Que es de lo mejor que he visto yo en Netflix. ¿Lo blanco y lo negro? Lo blanco y lo negro, sí, pero está además, al margen de la historia, está realizado de una forma Impresionante. espectacular. original, creativa, novedosa, Visualmente impecable. es impresionante. Es una La agasajo, fotografía, ¿no? el guión, la conducción de Kaepernick, las actuaciones, El casting es preciso con el chavito que hace. Pero maravillosas. es que además Kaepernick tiene onda, o sea, La verdad, es un cuate sí. con onda. Es que Kaepernick podría ser presentador de tele, podría ser modelo, Podría ser. que ya de hecho lo es. Ujú, sí. Podría ser embajador de marca y le va. Pero aparte tiene un plus de Kaepernick. Es que cuando él cuenta su historia, que no viene del gueto, que no viene de una tragedia, que es una persona muy afortunada. Sí, exacto, de un Eso entorno- todavía creo que honra más su Pero espíritu. eso es lo discutible. Es decir, una persona afortunada, desde el punto de vista de quien él no se sentía afortunado, cuando vio esa diferencia, cuando vio que él no embonaba ahí. Hay escenas en donde los está molestando el negrito, Exacto. casi que le dice. Exacto, O sea, porque- a sus papás, ¿no? Es impresionante, pero es un estereotipo y es algo que a eso es a lo que abona esta serie. Pero eso es tan común. Yo conozco tantas personas cercanas que puede ser una persona muy blanca, de ojos muy claros y tener un hijo moreno y decirles, ¿de quién es este niño? Exacto. O sea, ya es un chip impuesto. Entonces, Kaepernick, pues claro que lo sufrió. Y ¿sabes qué? Pero yo pienso que independientemente de que él se dio cuenta que no encajaba entre comillas, porque si sus papás lo querían, ¿qué más te da lo que dijera la gente? En su Yo familia sí, en el entorno. pero yo siento que Kaepernick tiene un plus todavía. Él quiso representar a una comunidad que por conveniencia o que por falta de voz no puede hacer valer sus derechos. Es lo que yo Ahí pienso. vemos, él era un super pitcher y no era tan Exacto, buen mariscal. Tenía la opción de Ajá. irse a las mayores. Y no era tan buen mariscal, pero él se empeñó, No, por exacto. eso que dices, Marcela, de ser un mariscal de campo, porque además uno, no vas con mi proyecto, ya tenían a su güerito,
Se ve, ¿verdad? Sí, en la se ve película. eso. Entonces, y él se empeñó Que es hasta una que alegoría, llegó. evidentemente, la película de lo que era la vida. Y habría que ver Claro. patrióticamente porque el punto de discusión es hincarte en el himno. O sea, si me preguntas a mí, se me hace más respetuoso y ceremonioso hincarte que Hincarse. estar de pie. Ujú. Digo, los que íbamos a misa, pues la parte solemne es cuando te Cuando nos hincabas. hincamos. O sea, él nunca de repente dijeron, oye, es que cuando estaba el himno era el que daba la espalda a la tribuna y todos viendo de frente. O sea, Pero tal vez es una cuestión de semiótica, porque Por nosotros eso, en nuestro, ¿cuál sería el en México, punto de- en la idiosincrasia, hincarse, inclusive no se ve cuando pides la mano de una mujer, te hincas, Exacto, pero entonces, no sé por qué. ¿qué lectura le vieron ¿Qué a la lectura tiene hincada? el norteamericano? ajá. Que el tanto le afectó. Bueno, seguramente tenía que ver, más bien ustedes aclárenmelo, seguramente iba acompañado de declaraciones previas. Pues sí, a mí la verdad es que ahorita que lo dices, mis rodillas ya no me dan ni para casarme. Exacto, digo, tendrían que ¿Tus ayudarme. rodillas o tus ganas? Mis rodillas no me dan ni para casarme ni para protestar hincado. Pero sí, claro, es que era en ese contexto él estaba elevando una protesta, pero fue demasiado esa protesta para la NFL. Es decir, ya ir contra el símbolo patrio, ya creo que excede hablando de la NFL, ¿no? Nuestras políticas, o sea, ya también es demasiado. O sea, sí entendemos tu punto. Pero y no todo. va más, no tanto. Yo siento que es una cuestión más, tú lo mismo acabas de utilizar la palabra, va más allá del himno o no himno. Habla de facciones. Exacto, pero el punto es, no hay un reglamento que dice qué hacer, no hacer. En el hervidero de Kaepernick había jugadores en Pittsburgh que decía que me hinco, no me hinco. El coach Tomlin optó, vamos a estar en el vestidor en el himno. Mira, me quito de problemas. No estoy en cancha en el himno. Sí. Pero eso también no será una falta de respeto Exactamente, cualquiera diría, ¿por qué no te presentaste al himno. Para los coaches y los dueños empezaron a decir, pues, ¿qué hago? Porque donde uno se hinque, qué bronca. Donde el otro no quiera, donde... Entonces dicen, pues, mejor no salgo. O sea, se llegó a complicar así. Pero ni que fueran tus dueños. No, pero pues tal vez tú como coach, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar un ratito más aquí en lo que es el himno. Yo digo, ¿por qué tendría, si yo me hinco o si yo... Es como imponer una religión, ¿no? Pero tampoco oficialmente lo corrieron por eso, ¿eh? O sea, no, oficialmente no lo corrieron por eso. ¿Cómo fue? No, pues llevaba ya 2 o 3 años flojones después de haber perdido el Super Bowl, que lo pudo haber ganado perfecto. Lo debió haber ganado. Traía el último drive perdiendo por 3 puntos. Pues tal vez ahí hubo mala estrategia. Harbaugh también se equivocó el coach, pero creo que la historia hubiera cambiado mucho si hubiera sido un mariscal ganador del Super Bowl. Tal vez no hubiera pasado. Ahí en esos momentos era el que más ganaba en publicidad. Kaepernick. Sin ganar el Super Bowl. Era un jugador atractivo, pero se hace la coyuntura de los reclamos políticos, sociales, de la supremacía aria junto con el término de su contrato. Y ellos se van de que pues ya se venció. O sea, no fue como dicen, no fue despido, fue tal. Y ahí pues obviamente hubo un cónclave con todos los dueños de los equipos y dijeron, ni se les ocurra contratarlo. Y lo fueron congelando. Habiendo 15 equipos censura, que les surgía, que hubieran dado lo que fuera por un quarterback como Kaepernick. Pero se da la coyuntura para hacerlo y decir, bueno, es que... San Francisco ahorita necesita un quarterback como Kaepernick. ¿Y qué pasa con la afición? Ustedes que son super fans. Si yo soy aficionado y sé que sigo un deporte donde se dan este tipo de prácticas para mi gusto, racistas, prácticas que únicamente nos demuestra que la gente no es relevante, sino el dinero. ¿Qué pasa? Ninguno tiene el suficiente discernimiento para decir por qué voy a seguir engordándole el caldo a la NFL cuando hace este tipo de injusticias. Mira, para mí el deporte, la política, las artes, todos son un reflejo de la sociedad. No es al revés. Si nos dijéramos, ¿por qué los papeles se las dan nada más a las actrices bonitas? Pues tampoco veríamos cine. Es decir, lo que tenemos que cambiar es la sociedad para que cambie el deporte, para que cambie la política, para que cambie. No podemos estar censurando todo desde mi punto de vista. Porque si no habría nada. Pues algo nos va a molestar. O sea, vamos a buscar qué nos molesta. Entonces decimos, ¿sabes qué? Esa ropa ya no la voy a comprar porque tienen trabajadores así. Ese ya no porque nada, porque pero no sería no sería lo éticamente correcto. Yo creo que no sería de base. Sería crear un daño, sí, pero no es de
en el fondo es de cultura y de educación, de formación. ¿Por qué? Porque dices, es que son corruptos nuestros políticos, sí, porque la sociedad, o sea, todos de alguna forma ejercemos la corrupción. Okay. Si acabamos con la corrupción, quien llegue ya no va a ser corrupto. ¿Sí me explicó? O sea, eso es lo que hacemos. Bueno, ya me salí del tema, pero bueno, lo que digo es que votamos por unos para castigar a los otros y así no la pasamos. Pero pues en el no deporte resolvemos. pero en el deporte es lo mismo. Pero el punto es darle su justa medida. O sea, es decir, Exacto. yo voy a ver el deporte. ¿Qué pasaba? Había quema de jerseys de Kaepernick, previo a los de propios aficionados. Obviamente Los que todos, tenían el todos, jersey, sí. todos blancos. Por supuesto. Por supuesto. Pero ahí no lo reprimen. No, pero el punto es que esas personas están confundiendo una cosa con otra. O sea, es un deporte que dura 3 horas y saliendo de ahí a lo que sigue. Y hay personas que arrastran todo eso y toda la semana están enojadas porque perdieron o toda la semana hablando de que ganaron. No, ya pasó, tal, se acabó. Pero cuando se rebasa ese fanatismo y quieren compensar cuestiones políticas, anímicas, tal, por lo que sucede con un tercero que no te sabe en tu vida, que le des, o sea, si te mueres mañana ni se va a enterar. Exactamente Bien lo preocupados tus vaqueros Exacto. porque... Es decir, oye, vamos a echarle ganas porque hay un güey en Aguascalientes que nos echa porras, ¿no? Va por él, ¿no? Vive allá es más, vive en Jesús María, ni siquiera. O que ya no nos va a ver. Exactamente, no, le va a cambiar a... Bien preocupados. Exactamente. Y los otros hay que entenderlo peleándose, así. ¿no? Porque no ganó su equipo. Exacto. Es poner las cosas en dimensión. Exacto. Para no acabar con este tan mal sabor de boca, ¿tenemos tiempo, mi Pepe? Porque 2 minutitos. Ahora hay sí, un porque- asuntito que... Hay una serie también que vi de un jugador, tú sí te has de acordar, Marcela, del que le robaron la identidad a una persona y se enamora de ella. Pues la famosa, ¿cómo Sí, le dices tú, José? Bueno, es que se llama la novia que nunca existió. Exacto. Así es. Y en este caso, pues un jugador de college, ahorita no recuerdo Un hawaiano. hawaiano, incluso candidato al trofeo Heisman, queda entre los 3, se lo dan a Johnny Manziel, un quarterback que a la postre no hizo nada, pero está en esa terna del codiciado trofeo Heisman, y es en el momento que viene todo el tema de la novia, que para mí se me hace Tai Mai o Mai Tai, o cómo se llamaba ¿Cómo se llama? Sí. el jugador, algo así. que logra agarrar una ronda del draft muchísimo más baja que la esperada, juega con los Chargers y nunca pasa nada con él porque lo rebasa la historia de la... Pero cuenten la historia para los que no se la sepan. Es una historia, para resumir, donde él empieza una relación por internet, por Facebook, Ajá. con una muchacha muy, muy guapa, hawaiana también, ¿no? Muy, muy guapa, se ven las fotos, empiezan a entablar una relación a distancia. Y él, bueno, enamoradísimo, se ven ahí las conversaciones, todo, y es el famoso catfish, ¿no? Detrás de esa imagen, de esa identidad, había otra persona, la sorpresa. ¿A poco no les gustó la otra persona cuando hace sus bailes hawaianos en el documental? Sí, bueno. Sí, que aparte, pues, aparte que la otra era otro. Era otro, O sea, era un hombre. Era Manti Te'o. Sí, exacto. Y el Manti. detonador se da cuando va a haber el juego de campeonato y él, claro, él como linebacker titular en la entrevista le dicen, ¿sabes qué? Es que el juego se lo voy a dedicar a mi abuela que acaba de fallecer y a mi novia que falleció. Sí, el mismo día, supuestamente. Exacto, entonces en ese momento se vuelve sublime, bla, bla, y cuando empiezan a jalar hebra, que es una novia que ni siquiera había visto en su vida, Sí. empiezan a atacarlo de que fue un artilugio para ganarse el martirizarse y favor. ganar adeptos y decir, uy, voy a jugar el campeonato, pobrecito, se le murió la abuela y la novia, tal, y cuando jalan hebra dicen, ¿cómo es posible que a nivel nacional hablas de una novia que en tu vida viste en persona, no? Y luego ya resulta que la novia dice que resucitó y le dijo, no, andaba muerta, andaba de parranda, regresa, y obviamente pues el pobre chavo con una formación religiosa bastante... académicamente bien, no sabe cómo manejarlo. Pero el punto de que a nivel nacional lo digas, o sea, obviamente estás en el ojo del huracán, vas a jugar el campeonato de la NCAA, eres candidato al trofeo Heisman. Cualquier periodista dijo,
y la novia, Se pusieron a investigar. y de repente... No, pues, bueno, es que hicieron un memorial para sí, ella. exacto. Es que había inconsistencias, ¿verdad? Porque dijo, primero se murió mi abuelita y a las 2 horas mi novia, y en otros lados decía que primero la novia y luego Pero la... era haber sido casi el mismo día, ¿no? Fue el mismo día. ¿Sabes por qué le rebotó tanto, tan fuerte? Porque como si una cobertura mediática y el juego se lo dedicó a su novia muerta y Hubo mucho interés por parte de la a la hora que gente. sale que no era cierto, pues la Sí, gente cállate. se siente hasta ofendida Bueno, y algunos engañada, ¿no? creo que en el documental se ve que el día de la selección del premio Heisman, él ya sabía, ¿no? No, el día del Heisman sabe que revivió. Entonces él dice, ¿y ahora cómo salgo A decir sí. que pues Sí, pero que siempre no? revivió, pero ya sabe que es un hombre, no una mujer. Pues empezaron La ahí que de se hizo pasar pero por- él todavía le dice, ay, mi vida, qué bueno que Que reviviste, ¿no? O sea, en vez de decir, oye, ¿qué te pasa? Todavía como que dice, tengo esperanza de conocer a Pero mi es que amada. ahí O sea, parecía que por él no era la favor. víctima, ahí parecía que él hizo eso para Ok. que su historia lo hiciera Confabularse. este, Exacto, relevante y todavía. para que le ayudara en su carrera. O sea, y él era el Sí. engañado. Entonces dices, claro, o sea, Oye, pecó tal de vez fueron inocente tantos demasiado. golpes en el colegial. No, pero él no tenía nada que ver. Era Sí, él, no, él, ella, ¿no? No, bueno, pero es que la verdad el manejo de esa supuesta relación, lo que hablábamos creo que para concluir en Buenísimo. algún momento fue que el documental está hecho un poco como para darle la razón a la persona que se hizo pasar por la novia. Sentimos Como para un ver poco, su punto de vista. pero ¿no sentiste que un poco quedó en ridículo el... Sí, creo que sí. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, creo que él no tenía justificación para enamorarse de alguien que no conocía. Y él, sí tenía justificación porque sí tenía Sí. sentimientos. Exacto, Eso fue. lo que dice Marce, para mí la narrativa del documentalista es como darle toda la voz al tipo este que al final lo único quería salir del capullo y comerse y convertirse en mariposón. Ajá, sí. O sea, la verdad, porque eso pasa. Y pone a uno como tarado y el otro lo pone como que qué bueno que te atreviste a Pues le salir hacen del una closet. escena donde está vestido él, la persona que se hacía pasar por la novia, está vestido y hace un baile de estos De, típicos de samoano. de samoano, y De aquí es samoana. samoana, Sí. y dice, yo realmente ahora me he liberado, y bueno, pues pasó todo eso. Y el otro sin carrera, sin nada. O sea, no Exacto. pasó Se le nada acabó, ¿no? con él. Se le Así acabó la es. carrera. Hubo algunos años ahí con los Chargers lejísimos del nivel que se esperaba. esperaba. Nunca. Pero no sabes, pudo superar eso. pero pudo le superar, veo, exacto. le veo futuro como modelo, fíjate. Ahora que lo vi ahí, dije, este muchacho puede andar ahí modelando ropa y Sí, haciendo porque algo como community manager yo no lo quisiera. No. La verdad no lo quisiera. Digo, terrible, Le quiero ¿no? vender artículos yo por internet. A ver, Sí, ¿qué me la verdad. compra? Sí, sería buen comprador. Sí, exacto, sí, pero. Artículos milagrosos. Sí, Así es. Pues bueno, señores, de la NFL muchísimas cosas hay, pero a fin de cuentas es un deporte que está en el candelero y creo que son jugadores que es circunstancial que hayan sido de la NFL, pudieron haber sido de básquet, de hockey, vendedores de pizza, lo que fuera, pero en este caso los reflectores que atrae eso hacen sus casos tan grandes y espectaculares. Pero bueno, Muy divertido, la verdad. Yo me la pasé muy bien. Ok. Bien por los niños X y este capítulo. perfecto. Gracias, Harry. Gracias, Marcela. Yo soy el conductor invitado por un día. Me hicieron mi sueño realidad. A partir del siguiente capítulo seré el lacayo de Marcela. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, Chao. niños X.